Buenísimos, buenísimos, buenísimos y felices días. Ya les digo por qué. Hoy es lunes 25 de abril de 2016. 25 de abril de 2016. El 25 de abril de 2011 se inició este programa. Día feliz. Y de ese día aquí ha habido 1220 programas. 1220. Hoy cumplo, el programa, 4 años. Casi ininterrumpidos. Entre noviembre y diciembre tuve la crisis de salud. Es lo único que me ha distraído de estar aquí. Y cada año, las vacaciones de diciembre, 3 días, 4 tal vez, y las de Semana Santa, 3 días, 4 tal vez. 1220 programas. Los primeros fueron en la noche, a las 8 de la noche. Por razones de salud, cambié a la mañana y aquí estoy. Ha progresado enormemente. Tengo una cámara, un micrófono, doctor micrófono. Micrófono, la cámara, el teleprompter. Ahora miro casi a ustedes, casi a la cámara. Miro la cámara. Gracias. El mejor regalo que me pueden dar es suscribirse, suscríbanse. Cuando entren al canal, suscríbanse. Marquen eso, chuleen suscriptores, Hoy hay 4.969, hace media hora, 4.969. Necesitamos subirlo, por favor. Gracias por sus felicitaciones, pero cállense que esa gritería. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos expresan, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. Sus oraciones son muy bienvenidas. Gracias. Estamos terminando hoy con el libro de Caroline Myss, Anatomía del Espíritu. Escuchen esta joya. Tomar conciencia. Tomar conciencia no es nada fácil. Mi vida era mucho más sencilla antes de conocer el sentido más profundo de la elección, del poder de elección que acompaña al hecho de responsabilizarse. Entregar el poder a una fuente externa puede parecer mucho más fácil, al menos por el momento. Pero cuando se sabe, uno no puede continuar engañándose por mucho tiempo. Mi corazón se mueve ante las personas que trabajan arduamente para liberarse de sus actitudes negativas y recuerdos dolorosos. Dime cómo y lo haré. Me dicen, siempre estamos buscando la meditación fácil, el ejercicio fácil que nos saque de la oscuridad, pero la conciencia no funciona así. Lo irónico es que hay un camino sencillo, pero no es fácil: desprenderse. Hay que dejar el pasado en el pasado y lo aprendido durante la niñez, mucho de eso hay que borrarlo. Desprenderse de lo que se cree que debe ser la vida y adherirse a la vida que trata de abrirse paso hacia la conciencia. Muchísimas personas que luchan por encontrar su camino están en ese estado necesario para
en ese estado necesario pero desconcertante de espera. Algunas de ellas están deseosas de permitir que la voluntad divina gobierne su vida, pero continúan atormentadas por el miedo a perder toda la comodidad en el plano físico si realmente se entregan. Así, están suspendidas en una posición de espera hasta que tienen la fuerza suficiente para desprenderse de ese miedo y adherirse a la verdad más profunda de que todo irá bien, tal vez no bien, según nuestra definición, pero ciertamente sí, según la definición de Dios. Cuando una persona se adhiere con tanta disposición a la energía de la sabiduría, no puedo dejar de imaginar que las fuerzas espirituales contenidas en nuestros campos energéticos estén esperando la oportunidad de penetrar nuestra conciencia. El viaje hacia la toma de conciencia suele ser más atractivo en teoría que en la práctica. Buscar la conciencia teóricamente en libros y conversaciones nos permite fantasear con llegar a la tierra prometida sin tener que hacer ningún cambio real en la vida. Incluso la promesa de esa tierra que esa tierra existe puede producir una fabulosa sensación de realización. Hasta cierto punto, eso es justamente lo que hacen las personas adictas a los seminarios y a los talleres. Yo asistí a todos los que había, pero ya hace como 5 años que no. Elevarse en la euforia de la conversación para después volver a su casa y a su vida exactamente como las dejaron. Finalmente, sin embargo, la mente se nos sobrecarga de información y llega el día en que ya no podemos estar a la vez en dos planos diferentes de percepción. Por mucho que lo intentemos, no podemos estar eternamente visitando la verdad para luego volver a la ilusión. En algún momento del proceso, el propio cambio nos empuja a avanzar. Hace unos años conocí a un hombre llamado Daniel que asistió a un seminario sobre la conciencia y las prácticas empresariales. Según cuenta, se sintió muy estimulado por la presentación que se centró en la aplicación de los principios de la salud holística a los negocios, como por ejemplo tener una actitud positiva y combinar las fuerzas de la mente y el corazón. Durante varias semanas después hizo partícipes a sus compañeros de trabajo de los conocimientos que había recibido. Creía que su entusiasmo sería contagioso y que todos se sentirían estimulados a aportar más conciencia personal a sus trabajos. La primera oportunidad para poner a prueba oficialmente su nuevo optimismo se presentó cuando la empresa decidió llevar a cabo un nuevo proyecto. Les dijo a sus compañeros que visualizaran éxito y abundancia. Incluso los reunió el primer día del nuevo proyecto para meditar juntos. Su jefe lo convocó para decirle que le agradecería que mantuviera alejada de la empresa su recién descubierta magia. Resultó que el proyecto no tuvo éxito y entonces Daniel y sus nuevas ideas fueron objeto de implacables críticas, tanto que se marchó de la empresa. Durante varios meses estuvo sumido en confusión y desesperación crecientes. Un buen día se encontró con una ex compañera de trabajo y ésta le dijo que mientras él bullía de nuevas ideas, algunos empleados habían manifestado su preocupación de que hubiera entrado en una secta. Durante esa conversación, Daniel cayó en la cuenta de que había cometido un error de juicio. Simplemente porque él estaba dispuesto a vivir de acuerdo con un conjunto de reglas interiores, había supuesto que los demás estarían también dispuestos. Pues no lo estaban. Había deseado que su ambiente se convirtiera inmediatamente en un ejemplo vivo de los conceptos aprendidos en el seminario, en gran parte porque sabía que le resultaría difícil continuar trabajando allí con unas normas interiores tan diferentes a las normas externas de la empresa. Finalmente aceptó que no podía haber recibido un regalo mejor que la motivación para abandonar su situación, para poder encontrar un ambiente de trabajo más apropiado. Poco después se puso en marcha en pos de su nueva vida. Tomar conciencia significa cambiar las reglas según las cuales vivimos y las creencias que conservamos. Hubo un hombre maravilloso en la India que se llamó Satya Sai Baba. Él dijo alguna vez: no está mal nacer en una religión, no.
Lo que está mal es morir en ella. Ahí se los dejo. Repito el párrafo. Tomar conciencia significa cambiar las reglas según las cuales vivimos y las creencias que conservamos. Nuestros recuerdos y actitudes son literalmente las reglas que determinan la calidad de la vida y la fuerza de los lazos con los demás. Un cambio de conciencia siempre incluye un periodo de aislamiento y soledad en el cual nos acostumbramos al nuevo grado de verdad. Y después siempre encontramos nuevos compañeros. Nadie se queda solo durante mucho tiempo. El conector espiritual, el séptimo chakra, fontanela, la coronilla, es el que nos conecta con nuestra naturaleza espiritual y la capacidad para incorporar la espiritualidad a nuestra vida y permitirle que nos guíe. Si bien todo el sistema energético está animado con el espíritu, el séptimo chakra está directamente orientado a la búsqueda de una relación íntima con lo divino. Es el chakra de la oración. Es también nuestra cuenta corriente de gracia, el banco donde depositamos la energía que amasamos mediante pensamientos y actos de bondad, mediante actos de fe y de oración. Nos capacita para adquirir una intensa conciencia interior mediante la meditación y la oración. El séptimo chakra representa nuestra conexión con la dimensión trascendental de la vida. Ubicación en la coronilla, en la fontanela. Conexión energética con el cuerpo físico. El séptimo chakra es el punto de entrada de la fuerza vital humana que se derrama sin cesar en el sistema energético humano proveniente del macrouniverso de Dios o del Tao. Esta fuerza nutre el cuerpo, la mente y el espíritu. Se distribuye por todo el cuerpo físico y por los 6 chakras inferiores, conectando todo lo físico con el séptimo chakra. La energía de este chakra influye en la energía de importantes sistemas corporales, como el nervioso, el muscular y la piel. Conexión energética con el cuerpo emocional y mental. El séptimo chakra contiene la energía que genera la devoción, los pensamientos inspiradores y proféticos, las ideas trascendentes y las conexiones místicas. Miedos principales. Los miedos relacionados con temas espirituales como la noche oscura del alma, miedo al abandono espiritual, pérdida de la identidad y pérdida de la conexión con la vida y las personas que nos rodean. Fuerzas principales. Fe en la presencia de lo divino y en todo lo que esa fe representa en la propia vida. Por ejemplo, guía interior, intuición para sanar y un tipo de confianza que eclipsa los miedos humanos corrientes. Devoción. El sacramento cristiano relacionado con el séptimo chakra es el de la extrema unción o último rito, que es el que se administra a los moribundos. En su sentido simbólico, la extrema unción representa el proceso de rescatar el espíritu de los diversos rincones de la vida donde todavía hay asuntos inconclusos, o la liberación de pesares que continúan tirando de la conciencia, por ejemplo, palabras que deberían haberse dicho y no se dijeron, o palabras que se dijeron y no deberían haberse dicho. Entre los asuntos inconclusos también están las relaciones que querríamos que hubieran acabado de otra manera, o los cambios que querríamos haber tomado pero no tomamos. En el momento de cerrar nuestra vida llevamos conscientemente esos recuerdos a un punto final, aceptando las elecciones que hicimos y liberándonos de la sensación de que las cosas podrían o deberían haber sido de otra manera. Eso es lo que significa llamar de vuelta al espíritu. Desde una perspectiva simbólica diferente, la extrema unción representa un rito que debería formar parte regular de la vida humana. En muchos momentos de la vida nos encontramos ante encrucijadas en las que necesitamos dejar morir una fase anterior. Cuanto menos nos aferremos al mundo físico, más cerca nos colocamos para acceder conscientemente a la energía Keter o chakra de la coronilla, nuestra conexión trascendente con lo divino. Verdad sagrada. La energía del séptimo chakra nos mueve a desear una conexión íntima con lo divino
En todo lo que hacemos, este deseo espiritual de conexión es muy diferente al deseo de conexión con una religión. La religión es ante todo una experiencia de grupo, cuya principal finalidad consiste en proteger al grupo, en especial de las amenazas físicas, enfermedad, pobreza, muerte, crisis sociales e incluso la guerra. La religión tiene sus raíces en las energías del primer chakra, el chakra raíz, Muladhara. La espiritualidad, por su parte, es una experiencia individual orientada a liberarnos de los miedos del mundo físico y buscar una relación con lo divino. La verdad sagrada de este chakra se vive en el momento, vive en el momento presente, vive en el momento presente. La búsqueda de una conexión espiritual personal estremece el núcleo mismo de nuestro ser. La oración, consciente o inconsciente para llegar a conocer directamente lo divino, reza más o menos así. Ya no deseo estar protegido dentro de un grupo, ni deseo tener un filtro mediador que me sirva de guía. Ahora quiero que tú entres directamente en mi vida y elimines de ella todo obstáculo, sea una persona, un lugar o un trabajo, que me impida formar una unión íntima contigo. Con ese Dios impersonal, con ese Dios que no conocemos, que no podemos dibujar, que no podemos esculpir. No, que no nació en ninguna parte, no, siempre ha existido. Al buscar la unión con lo divino, pedimos que se eliminen de nuestras vidas todas las ilusiones físicas, psíquicas y emocionales. Una vez que comience el proceso de eliminación, despierta una voz interior que de inmediato empieza a competir con todas las autoridades externas de nuestra vida, lo que puede sumirnos en un torbellino interior o incluso en una esquizofrenia espiritual. Despertar espiritual. Se han escrito muchos libros sobre la naturaleza del viaje espiritual personal, pero uno de los primeros continúa siendo el más conocido. La Noche Oscura del Alma, escrito en el siglo XVI por San Juan de la Cruz. En esta obra clásica, el autor habla de las fases de separación de la mente tribal o de grupo que son necesarias para formar un vínculo total y consciente con lo divino. En cada fase se presentan experiencias de exquisita trascendencia mística, así como sentimientos de depresión, locura y extraordinaria soledad desconocidos para la experiencia humana normal. Dentro de la tradición católica, la obra de San Juan de la Cruz dio permiso a las personas hasta cierto punto para separarse de las experiencias religiosas de grupo y buscar el desarrollo espiritual personal. La vida monástica se había convertido en el modo de trascender los parámetros religiosos corrientes de entender a Dios para encontrarse directamente con lo divino. El año 1500 para acá los conventos eran, cada otra casa había un convento. En los siglos siguientes, cuando los europeos conocieron otras culturas, quedó claro que en todas las culturas la oración intensa y la exploración y disciplina personales conducían a experiencias místicas. En calidad de dirigentes religiosos oficiales, los monasterios y ashrams contienen el poder de lo divino dentro de muros bien guardados. Las personas decían tener visiones, oír voces, mantener comunicaciones telepáticas insólitamente intensas y realizar curaciones mediante la oración y el contacto. Al mismo tiempo ayunaban hasta llegar a estados de casi inanición, meditaban durante semanas seguidas y caían en depresiones que habrían llevado al borde del suicidio a los mortales normales. Los observadores, incluso los de dentro del monasterio, mantenían las distancias con algunos de esos místicos por temor a que el ojo de lo divino se fijara en ellos. Era bien sabido que muy pocas personas eran capaces de soportar el contacto directo con el cielo. No sé qué es eso. En los años 60, el Concilio Vaticano II marcó un cambio decisivo en el mundo religioso occidental. Esa reunión de la jerarquía católica romana acabó con muchas tradiciones centenarias e inició una nueva libertad espiritual para todas las personas, independientemente de sus antecedentes religiosos.
La sola palabra católico lleva implícita la idea de universalidad, símbolo particularmente potente si consideramos que la religión católica romana fue la primitiva iglesia cristiana. Yo diría surgió de. Personas de todo el mundo comenzaron a poner en tela de juicio los límites de sus tradiciones religiosas y a explorar las enseñanzas espirituales de las otras. Las mujeres desearon ordenarse, los cristianos acudieron en tropel a los monasterios budistas y a los ashrams hindúes. Los budistas y los hindúes buscaron las enseñanzas cristianas, los líderes religiosos de tradiciones orientales y occidentales celebraron reuniones oficiales y el Papa Francisco va a Grecia y se ve con el... ¡Ay, se me olvidó! Ortodoxo, el obispo. El paso de religión a espiritualidad no es simplemente una moda cultural. Es una reorganización arquetípica de nuestra comunidad planetaria que ahora puede entrar en las verdades universales accesibles mediante la visión simbólica. En la visión simbólica interviene un sexto sentido, la intuición que percibe las conexiones entre todos los sistemas energéticos vigentes. Esa percepción intuitiva de conexión nos está llevando como planeta hacia una comprensión holística de la salud y la enfermedad, del medio ambiente y su biodiversidad y de las prioridades sociales de servicio y caridad. Ese movimiento dirigido a trabajar como un mundo en una extensión de la liberación de la luz divina para que entre en el mundo. Se diría que la humanidad está bajo órdenes para madurar espiritualmente hasta alcanzar un grado de visión y servicio holístico y que se nos han abierto numerosísimos caminos de servicio para cumplir esas órdenes. Jim, de 44 años, presidente de la Fundación Gorbachev, presidente de la Asociación Internacional de Política Extranjera, es un místico que trabaja en el ámbito político mundial para unir a personas y países y hacer del mundo un lugar mejor. Jim es también teólogo y obtuvo el doctorado en teología en la Universidad de Cambridge. Entre sus logros figura haber inspirado a Mikhail Gorbachev a poner en marcha la Fundación Gorbachev, crear un puente espacial para los astronautas estadounidenses y los cosmonautas de la antigua Unión Soviética y promover el primer foro mundial, encuentro que reunió a numerosos líderes mundiales como George Bush, Margaret Thatcher y el propio Mikhail Gorbachev. Jim es un hombre estimado por la visión y el poder del espíritu humano. Nacido en China, hijo de misioneros estadounidenses, explica así su primera experiencia espiritual. A los 5 años entré por casualidad en un templo budista de una pequeña aldea de Taiwán, donde por primera vez vi un monje meditando. Me quedé contemplándolo y vi que una mosca le recorría la cara. Lo que me cautivó fue que el monje no movió ni un solo músculo. La mosca se alejó de su cara, voló un momento y volvió a posarse. El monje continuó sin moverse. Me di cuenta de que ese hombre estaba en otra parte. Me senté en el templo y continué observándolo. Lo único que se me ocurría pensar era, ¿dónde estará? Al sábado siguiente, cuando mi padre estaba predicando durante el servicio religioso, comprendí que yo no creía en lo que predicaba. De pronto supe que Oriente era un tesoro de verdad, que era una cultura que debía ser respetada, no convertida. Después me enviaron a un internado protestante y a los 7 años me castigaron con azotes porque no estaba de acuerdo con lo que enseñaban las misioneras sobre Dios. Durante esa experiencia me volvió a la mente la imagen del monje, recordándome que había un lugar a donde podríamos ir que estaba más allá del espacio y del tiempo. Esa imagen me ayudó a sobrevivir en el internado. A los 9 años empecé a discutir sobre temas teológicos. Recuerdo que salí en defensa de una chica católica llamada Jackie, que también era alumna del internado. Los otros alumnos le dijeron que iría al infierno porque era católica y yo dije que nadie que cree en Dios va al infierno. Dije que no importaba que fuera católica. A causa de eso me castigaron aislándome durante 2 semanas.
Poco después, una de las madres del colegio reunió a los otros niños en una sala para darles caramelos. Desde la sala contigua oí que les decía que podían coger más caramelos si se comprometían a no jugar conmigo hasta que yo aceptara a Cristo. Nuevamente me vino a la mente la imagen del monje, recordándome que hay un lugar más allá de las circunstancias a donde se puede ir para sobrevivir al mundo exterior. Una vez que empecé a ir a ese lugar, comencé a aprender las virtudes, que cuando uno se enfrenta a la estrechez de pensamientos, su tarea consiste en formar parte de la luz, proteger a los demás, resistirse a aquellos cuyas ideas son negativas. De esa comprensión nació el concepto de justicia social que es ahora mi vida. Creo que somos canales por medio de los cuales el espíritu realiza tareas para impulsar el desarrollo humano. Eso es lo único que he hecho con mi vida. Creo que mi vida y mi trabajo espirituales comenzaron porque me negué a olvidar la autenticidad de la experiencia con ese monje. De alguna manera, el día que lo vi, debí de ir con él a ese lugar interior. Desde entonces nunca he vuelto a la conciencia ordinaria. Creo que a veces necesitamos meditar, a veces necesitamos orar y a veces necesitamos enfrentarnos a nuestros problemas en la calle, por así decirlo. Otras veces tenemos que adorar la creación y la multiplicidad de la divinidad. Esa es la tarea del espíritu humano. Caroline Myss, Anatomía del Espíritu, fin. Delicioso. ¡Qué enseñanza! Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Yo soy en cada nuevo día más dulce. Mañana reiniciamos la lectura del libro de Michael Newton, El nivel elemental. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de celos, te sientes pobre, confundido, tienes miedo, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón contra alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Y si lo que encuentras es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Recuerden que hoy estoy cumpliendo 4 años. Recuerden que este ha sido un trabajo arduo. No he fallado un solo día, excepto cuando estuve hospitalizado. 1220 programas para ustedes. Y hay muchos más. Aquí y aquí. Por favor, compartan estos programas con sus amigos de las redes sociales, Twitter, Facebook, y díganles que al entrar hagan chulo en suscriptores. Estoy a 36 de 5,000, pero necesito llegar a 10,000 lo antes posible. YouTube tiene algunas condiciones con eso. Necesito 10,000 y estoy en la mitad. Muchas gracias. 4 años y seguiré aquí. En fin. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo. Hasta mañana.